Vamos a la palabra de Dios, Salmo 34, verso 15. Vamos a la palabra del Señor, Salmo 34, verso 15. Es la escritura que hemos estado considerando todo este mes de septiembre. Ya hoy comenzó el mes de octubre. Wow, ya pronto se acaba este año. Y el tema de este año es ¿qué? ¿Quién se acuerda? O sé quién se recuerda. Impacto. La palabra que Dios nos dio al comenzar este año fue la palabra impacto. Y yo sé que en muchas áreas Dios ha impactado y hemos podido impactar, pero no se ha acabado el año. Seguimos y seguiremos viendo la gloria de Dios. Salmo 34, 15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Durante este mes hemos estado predicando, o sea, el mes de septiembre, la serie sobre la oración. ¿Cuántos han sido bendecidos con esa serie? Amén. Hemos tratado como que de terminar y seguimos añadiendo. Hoy le añadimos un día más. Hoy vamos a terminar predicando en serie sobre la oración bajo el tema como quiera, ora. Como quiera, ora. Ahora, como cristianos, cultivar nuestra relación con Dios debe de ser una prioridad. Debe de ser la prioridad. Y una de las mejores maneras para nosotros poder crecer y andar con Jesús, esto no es gran noticia, lo debemos de saber ya. Para poder tener una buena relación con el Señor, poder crecer con el Señor, es a través de una vida de oración. Cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que nos sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas y nuestros temores. Y en el nombre de Jesús oramos y oramos según su voluntad. La palabra nos dice, ¿verdad?, que no nos preocupemos por nada, sino que hagamos petición al Señor con acción de gracias. O sea que la voluntad de Dios es que todo lo que nos preocupa, que todo lo que nos roba la paz, podamos venir ante Él, presentarlo con acciones de gracias, y Dios ciertamente responderá a nuestras oraciones. Orar a Dios, ¿qué hace orar a Dios? Nos acerca a Él. Orar a Dios nos acerca a Él, porque la oración es la puerta para que recibamos sus palabras, su consuelo y su bendición que Él desea darnos. Dios tiene el deseo de bendecirnos. En Él somos bendecidos. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, procede del Padre. Dios quiere bendecirte. Dios está al tanto de cualquier situación que tú estés y yo estemos atravesando. Para Dios, yo siempre le digo a veces a los líderes y aún en la reunión de staff, para Dios no hay sorpresas. Dios sabía que íbamos a necesitar un edificio. Dios sabía que esto iba a crecer y no iba a dar la capacidad. A Dios nada lo toma de sorpresa. Por tanto, yo confío en el plan que Él tiene. Dale un aplauso al Señor. Mateo capítulo 7, verso 8. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Hay una responsabilidad al que tiene la necesidad. Es que debes de tocar, que debes de llamar, que debes de buscar. No va a suceder si nosotros no tomamos iniciativa, si nosotros no le mostramos a Dios el interés de querer hablar con Él, de querer conocerlo a Él, de querer que Él responda en nuestra necesidad, porque Él ha prometido que Él oirá la oración del justo. Él ha prometido que todo el que pide Él va a atender, que todo el que le llama Él le va a responder, y el que toque la puerta Él le va a abrir la puerta. Entonces vale la pena el que nosotros tomemos iniciativa, busquemos el rostro del Señor. La oración, ¿qué hace también la oración? La oración fortalece nuestra fe.
al orar sentimos la presencia y el poder del Espíritu Santo, como cantábamos, y su presencia nos llena de gozo y de valentía para obedecer al Padre en todo momento, viviendo así siempre dentro de su voluntad, porque el vivir como cristianos es el deseo de estar y caminar y vivir dentro de la voluntad de Dios. Por eso hoy queremos concluir esta serie sobre la oración y hemos definido hace ya las semanas previas. Yo le exhorto, si no ha escuchado estos mensajes, vaya al canal de la iglesia de YouTube Revive Killeen. Allí están los mensajes sobre la oración, los puede volver a escuchar. Pero dentro de esta serie sobre la oración hemos definido lo que es orar. Hemos hablado sobre el poder de la oración. Hemos hablado de la prioridad de la oración. Hemos explorado cómo Jesús nos enseñó a través de la oración modelo, el Padre Nuestro. Y la semana pasada hablábamos de cómo podemos orar en el nombre, o sea, en representación del Señor. Entonces hoy quiero concluir este mensaje, esta serie, bajo el tema oración contestada. ¿Cuántos quieren que Dios conteste sus oraciones? O sea, si estamos enseñando sobre orar, si la prioridad es establecer que hay poder en la oración, si estamos hablando de que hay comunión cuando oramos, que todo esto que hemos hablado de la oración es porque entonces en nosotros está el deseo, el anhelo de que mis oraciones sean contestadas. Ciertamente el versículo que leímos al principio dice que Dios escucha al justo, está atento al clamor de aquellos que oran, amén, y claman a Él. Si el orar es primordialmente comunicación, nos preguntamos ¿qué puede interferir con esa comunicación? Yo estuve 20 años en el ejército y fui técnico de telecomunicaciones. Y yo me acuerdo cuando transmitíamos mensajes que eran urgentes, que eran necesarios para poder impactar, poder lograr la misión. Había momentos que había algo que se llamaba interferencia. Y cuando hay momentos de interferencia basado a la frecuencia que tú estás transmitiendo, no permite que al otro lado llegue el mensaje como lo enviaste. No permite que llegue al otro lado la urgencia de la necesidad que necesitamos, que en el ejército esto es cuestión de vida y muerte. El poder transmitir y que sea escuchado lo que estamos transmitiendo. Entonces, en el Señor, yo quiero que entendamos que si orar es hablar con Dios, o sea que es comunicación, podrá haber interferencia en mi comunicación. Podrán haber cosas que no permiten que la oración que yo estoy invirtiendo quizás tanto tiempo, tantas lágrimas, tanto sacrificio, no pase ni del techo de mi casa. ¿Será eso posible, pastor, cuando Dios dice en la Biblia que Dios escucha la oración de sus justos, que Dios escucha la oración de sus hijos? Los obstáculos o lo que estorba nuestras oraciones. Estorbar significa poner un obstáculo a la ejecución de algo. Y a menudo o en ocasiones algo sin saber exactamente el qué, a pesar de haber orado intensamente, nos impide llevar a cabo proyectos, lograr alcanzar cosas o ver respuestas que creemos que el Señor las va a hacer. Y así culpamos, en ello le echamos la culpa al diablo. Pobre diablo, le echan la culpa para todo. El Señor los reprenda. Y el diablo tiene la culpa. ¿Será posible que la culpa la tenga mi mala actitud? ¿Será posible que mi culpa sea por mala actitud o por desobediencia? ¿Será posible? Cuando hay un impedimento, sale de nosotros el hacer excusas. La oración es un privilegio otorgado a todos los que somos hijos de Dios. Pero hay algunas cosas que pueden dificultar nuestras oraciones. Y aquí voy a enumerar algunas. Hay algunos obstáculos muy comunes
para una vida de oración saludable y a los pasos que puedes seguir para separarnos. O sea, y los pasos que podemos, yo escribo las cosas pero no sé leerlo, y los pasos que podemos seguir para superarlos. O sea, si te voy a hablar de cuál es el obstáculo, quiero darte los pasos de cómo los puedes vencer. ¿Cómo lo vas a superar? ¿Están conmigo? ¿Están listos? Si estás tomando notas, aquí va el primero. El primero, si tuviera la baterista, le diera. El primero, pecado no confesado. Ya se acabó el servicio, nos podemos ir todos para casa. Reciba esa palabra de parte del Señor. El obstáculo más obvio para la oración efectiva es la presencia de pecados no confesados en el corazón del que está orando. Me presento ante Dios con ruego y petición, pero en mi corazón hay un pecado que quiero encubrir, que quiero tapar, que quiero justificar hablando con el ser que mira lo más profundo de mí. ¿Cómo es posible que yo venga ante Dios y trate de tapar, de encubrir mi pecado, pero quiero hacer petición para que Él me conteste las oraciones como si esto fuera por obra de magia? Cuando hay pecado encubierto en nuestros corazones, debido a que nuestro Dios es santo, santo, santo. Yo dije, Dios es santo, santo, santo. Yo sé que está fuera de moda hablar de santidad en la iglesia del día de hoy, pero en esta casa se habla de santidad. Debido a nuestro Dios que es santo, hay una barrera que existe entre Él y nosotros cuando venimos a Él con un pecado que no hemos confesado en nuestras vidas. Una lucha, una debilidad. Y el que esté libre de pecado. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. Dale un aplauso al Señor. Porque queremos decirle a la gente que Dios escucha a todo el mundo. Sigue como vives, haz lo que tú quieras, sigue en pecado, que Dios es bueno. Y Dios entiende. Dios entiende que su palabra no pasa, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pecado es pecado, 2000 años atrás, sigue siendo pecado en el día de hoy. Gloria sea el Señor. Pero dice ahí que Él oye a los que no oye a los pecadores, pero qué lindo que sí, al que lo teme. Temor aquí es el que tiene reverencia, el que lo respeta, el que lo honra. Dios ciertamente no tiene obligación de escuchar la oración de un hombre o de una mujer en el estado de rebelión contra de él mismo. Sin embargo, en su misericordia y en su principal y sabio propósito, puede escuchar al pecador impeniente, o sea, al que no se ha arrepentido. Dios puede escucharlo. Y en casos lo ha hecho y lo hará y lo seguirá haciendo. Pero no es la regla, es la excepción. Y aún siendo la excepción, hay un propósito tras eso. Pero la perfecta voluntad de Dios en su palabra es que Él oye al que le busca, al que se acerca, al que le honra. Isaías 59, verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. Hoy no hay muchos amenes. Yo te mentiría si te diría, sigue así en ese estado de pecado que Dios te escucha, no hay problema. No hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado a presentarnos ante un Dios santo.
Y lo que celebrábamos en la comunión es exactamente eso. Él te da la habilidad de que puedas entrar confiadamente ante el trono de la gracia, donde vas a encontrar oportuno socorro. Él dice: entra por la puerta que es mi cuerpo, entra por la puerta que es mi sangre, entra por la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Dice: mire, no hay razón por que usted no pueda entrar. Cristo es la manera de poder entrar y presentar nuestra causa y orar. Pero Él dice en su palabra que el que practica el pecado, iniquidad es mantener un estado de pecado en tu vida que no se ha tratado. Salmo 66, verso 18. Si observo iniquidad en mi corazón, dijo David, el Señor no me escuchará. Wow. David estaba claro que cuando se presentaba ante su Dios, si él veía iniquidad en su corazón, David sabía, el cantor de Israel, el adorador que escribió los salmos, el que aleluya, en todo momento adoraba y buscaba la presencia de Dios, estaba muy consciente que si se mantenía en un estado de pecado, corría el riesgo de que Dios no le escuchara. En el Salmo 51 le gritó a Dios: y no quites de mí tu Santo Espíritu, cuando confesó amargamente y lloró su pecado. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Si reconoces que hay pecado en tu vida, si reconoces que hay iniquidad en tu vida, entonces hoy es un buen día para decir: Señor, no voy a seguir jugando al cristiano, ni jugando a la religión. Porque yo me puedo engañar a mí mismo, puedo engañar a los de casa, puedo engañar al pastor, pero a ti jamás te engañaré. Segunda razón por obstaculizar mi manera de orar o mi vida de oración: motivos egoístas. Oraciones egoístas. Como humanos somos muy egoístas ya. Y nuestra vida de oración no es una excepción en muchas ocasiones. Y a menudo oramos únicamente por las cosas que queremos, sin tener en cuenta la voluntad de Dios o las necesidades de otros. La Biblia ciertamente dice: pide. La Biblia ciertamente dice: ora. La Biblia ciertamente dice: clama. Pero como les enseñamos en las oraciones previas, en los mensajes previos, es según la voluntad de Dios. Es según, en el nombre de Jesús. Significa en representación de Jesús. ¿Cuál es mi estilo de oración? Las oraciones egoístas son siempre aquellas que tienen como intención gratificar nuestros propios deseos egoístas, y no podemos esperar que Dios responda tales oraciones. Cuando nos presentamos como gente egoísta, y si tu oración es 1 hora y 55 minutos es una lista de cosas que tú quieres que Dios te dé. Yo quiero el carro del año, yo quiero la casa, yo quiero más ropa. Nada malo con eso. Pero qué lindo sería si le dice: Señor, al que no tiene casa, provéele. Al que no tiene de vestir, vístelo. Úsame como instrumento para bendecir. Esas son oraciones diferentes. Gloria, esos son diferentes. Ya no son egoístas. Porque si tú oras por la necesidad de otro, la Biblia dice en Efesios que lo que tú hagas por otro, Dios lo hará por ti. Oh, gloria, dale un aplauso al Señor. Lo que tú hagas por otro, Dios lo hace por ti. Lo que tú pidas por otro, ¿tú crees que Dios está pendiente que tú también lo tengas? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, las demás cosas, serán añadidas. O sea que cuando yo me preocupo por el reino de Dios, por avanzar el reino de Dios, por suplir al reino de Dios, por sembrar en el reino de Dios, Dios me bendice y las necesidades mías son suplidas. Las oraciones egoístas son siempre aquellas
que tienen como intención gratificar nuestros propios deseos. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Aquí evalúa cuál es la motivación tras tu petición. ¿Cuál es la motivación tras la petición? Debemos recordar que el propósito de la oración no es persuadir a Dios que haga nuestra voluntad. El propósito de la oración es alinear nuestra voluntad con la suya y en asociación con Él, en el nombre de Jesús, pedirle que cumpla su voluntad en la tierra. La fe, cuando predicamos sobre la fe, yo siempre he dicho este punto: la fe es necesaria cuando se sabe la voluntad de Dios. Yo no necesito fe para cosas que yo no sé que no es la voluntad de Dios. Cuando yo conozco la voluntad de Dios según su palabra, a eso yo le tengo que añadir fe. Por eso yo entonces oro, por eso yo pido, por eso trabajo, por eso hago, por eso dejo de hacer. Por fe, que es acción, porque conozco la voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios, la fe es ¿para qué? ¿Para pedir cosas materiales? La fe es necesaria para ejecutar la voluntad de Dios. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tercer obstáculo. ¿Están recibiendo algo? El tercer obstáculo: falta de perdón. En ese voy a tomar agua. Marcos 11, del 25 al 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Diga ay, ay, ay. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco, ay, vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. ¿Será posible que por la falta de perdón tus oraciones no han tocado el techo? Tantos años orando y Dios no me ha contestado. Pero ¿cuántos años más no has perdonado? Porque la falta de perdón es un gran estorbo a la oración. Y yo sé que nos han hecho cosas. Y sé que hemos sufrido. Y sé que ha dolido. Si todavía hablas con resentimiento y amargura y hasta odio del que fue tu ex, pero quieres que Dios bendiga la relación que tienes hoy, no va a suceder. Porque hay un principio establecido: que yo escucho la oración del que se arrepiente y del que perdona. Por eso yo, hermano, no estoy aquí haciéndome el pastor más espiritual del mundo. Jamás. Pero lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, lo hice hoy de nuevo. Todos los domingos cuando yo oro, yo menciono los nombres de toda persona, especialmente en la iglesia, hablando de líderes que me han herido profundamente, y los bendigo. Para que no haya nada que estorbe mi oración. Un obstáculo mayor para la oración efectiva es un espíritu que se niega a perdonar a otros. Cuando nos negamos a perdonar a otros, crece una raíz de amargura en nuestros corazones que ahoga nuestras oraciones. ¿Cómo podemos esperar que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros, indignos pecadores, si albergamos odio y amargura hacia otra persona?
Este principio fue bellamente ilustrado en la parábola del siervo implacable. Si usted lee Mateo capítulo 18, esa historia donde Jesús enseñó que Dios nos ha perdonado una deuda que está más allá de nuestra capacidad aún de poder pagarla, que se llama pecado. Y Él espera que nosotros perdonemos a otros, así como nosotros hemos sido perdonados. Negarse a hacerlo constituye un obstáculo en nuestras oraciones. Recuérdate el Padre nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será posible que haya un obstáculo en tu vida porque hay falta de perdón? Perdónalos, déjalos ir, sal tú de la cárcel. El que no perdona se cree que está castigando al que no recibe el perdón. Sin embargo, el que está en la cárcel de prisión eres tú por no perdonar. Y Dios dice la llave para que tú salgas de la prisión. Se lo merezca o no se lo merezca a la persona. Lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra es esto. Tú tampoco te merecías el perdón y sin embargo te perdoné. Abba, cámara mamamashaya. Tú tampoco fuiste tan bueno, ni tan fiel, ni tan leal a mí. Sin embargo, ¿cuántas veces mi misericordia no todas las mañanas se manifiesta a tu vida? Para tú tener ahora un rencor con una persona, pero quieres venir a orar y pedir bendición. ¿Cómo es posible? Y yo sé que no es fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero es posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIVE al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Hay que perdonar para avanzar. Hay que perdonar. Y cuando tú perdonas, abres la puerta de la prisión en la cual tú te encuentras, no la persona. Usted no se ha dado cuenta que cuando tú le guardas rencor a una persona, ellos están vivitos y están por allá lo más bien y usted acá amargado. Pregunto, ¿quién está en la prisión? ¿Ellos o usted? ¿Y por qué estás en la prisión? Suéltalos y déjalos ir ya. Pero un momento, un momento. Perdonar es un acto de la voluntad, como todo lo que hacemos en el Señor, es un acto de la voluntad. Y lo que tú tomes acción en obediencia a su palabra, el Espíritu Santo te va a ayudar. Dios no te deja solo, no te dejaré ni te abandonaré, siempre estaré contigo. Eso no me va a dejar solo. Y aún en el medio de yo tener que perdonar a este cabezón, Dios me va a ayudar. Y lo que tú ejercites, practiques, se convierte en una costumbre. Si todos los días tienes que perdonar, perdónalo. Si todos los días tienes que orar por la persona, ora por la persona. Si todos los días tienes que declarar con tu boca, yo lo perdono, yo lo suelto, yo lo dejo ir. Aleluya. ¿Sabes lo que pasa? Tienes la llave del perdón, abres la puerta y sales tú de la prisión. Cierras la puerta y ahora puedes vivir feliz. Y ahora tienes derecho de orar con una buena conciencia. El próximo obstáculo, incredulidad. Incredulidad. Otro gran obstáculo para la oración efectiva es nuestra duda e incredulidad. Esto no significa, como algunos sugieren, que porque venimos a Dios convencidos de que Él nos concederá las peticiones que les hacemos, Él está de alguna manera obligado a hacerlo. El orar sin dudar significa orar con la firme creencia y entendimiento del carácter, la naturaleza y los motivos de Dios. De que Él es fiel cuando yo no soy fiel.
De que Él es bueno cuando yo no soy bueno. De que Él es santo cuando yo me quedo corto. Y ante ese gran Dios yo me presento por medio de la sangre de Jesús que me limpió de todo pecado. Y creo. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, galardonador de los que le buscan. Que Dios bendice a los que le... ¿Cuántos pueden testificar hoy en día que Dios bendice a los que los buscan? Dale un aplauso al Señor. Santiago 1:6 dice al 7: pero que pida con fe. Dile a tu hermano: pide con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola de la mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor. Hoy creo, mañana no creo. Hoy le sirvo, mañana no le sirvo. Hoy vengo, mañana no vengo. Hoy soy fiel, mañana no soy fiel. Hoy hago, pero mañana no hago. Hoy oro, pero mañana no oro. Hoy le adoro, pero hoy llevo meses que no adoro. Y esperas que Dios conteste la oración. Cuando Él dice busca, al que busca. No obstante, debemos orar creyendo que Dios puede responder y responderá de acuerdo con su perfecta voluntad. Entonces confío en su voluntad. Tengo suficiente fe en que Él lo puede hacer, Él lo hará, Él lo hizo. Pero si no lo hace, tengo aún suficiente fe para creer en su carácter y en su fidelidad, y aún así darle gloria y darle gracias. La oración y la fe son dos grandes herramientas necesarias en la vida de todo creyente. Ambas caminan de la mano. Una no puede estar sin la otra, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tienes fe, pero no oras, no podrás recibir respuesta de aquello que estás esperando. Por lo tanto, cuando te presentes delante del Señor, recuerda alimentar tu espíritu de tal modo que nunca te falte la fe para pedir algo a Jesús, creyendo que Él lo va a hacer. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no escudriño la Escritura, ¿qué fe tengo para orar y pedir según la Escritura? Porque orar no es otra cosa sino orar la palabra de Dios. Ese es el secreto de la oración. Pida conforme a la palabra y serán concedidas las peticiones según su voluntad. La fe es vital y la oración fundamental. Mientras más oras, más conoces a Dios, y tu fe va en aumento de tal manera que podrás ver montañas moverse, enfermos sanarse, familias restauradas, vidas transformadas. Esto pasa cuando oras conforme a la palabra, a la voluntad de Dios. Y si tan solo tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías al monte: levántate, monte, y échate a la mar. Jesús dijo: y sucederá. Hay poder en la oración ligada con fe. A Dios no le decimos pues como Él quiera, si a Dios le da la gana. No, fe, Dios lo va a hacer. Yo lo creo, yo lo tengo, yo lo recibo. Y aunque lo haga o no lo haga, mi actitud sigue siendo la misma.
Y la última. Diga la última. Para esa necesito agua. La discordia en el hogar. Pablo os dice que el conflicto en un matrimonio puede impedir que nuestras oraciones sean escuchadas. Esto se debe a la falta de obediencia, de humildad en cómo debemos actuar el uno con el otro. La discordia en el hogar es definitivamente un impedimento a la oración. Y Pedro menciona específicamente esto como un estorbo a las oraciones de un esposo, al igual que una esposa, cuya actitud hacia su esposo es menos que bondadosa o bondadoso. Gente peleando en las casas y quieren venir aquí a levantar mano santa. Gente que no se someten el uno al otro, pero quieren venir aquí a someterse a Cristo. Que no se honran el uno al otro, pero quieren venir aquí a que la gente los vea honrando a Dios. Cuando si hay discordia en el hogar, especialmente en un matrimonio, esas oraciones no pasan del techo. Porque estamos mostrando todo lo opuesto a un corazón humilde. Y ahí conlleva todo lo demás. No ha habido perdón, no ha habido... Por eso 1 de Pedro 3:7 dice: y vosotros maridos, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Oh. Oh. Hombres, pónganse de pie. Ya yo estoy de pie. Y vosotros maridos, igualmente convivid de manera ay, Señor, ay, comprensiva con vuestras mujeres. Mi amor, te entiendo, te amo, te entiendo. Oh, como con un vaso más frágil. No es que la mujer es débil, porque la mujer a veces es más fuerte que los hombres. Es que hay vasos de honra, dice la Biblia, y la mujer es un vaso de honra que considera un vaso frágil. Puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Dicho de otra manera, cuando no considero a mi mujer, cuando no la honro, cuando no la trato como una coheredera de la gracia, ella es tan sierva de Dios como lo soy yo. Ella es tan hija de Dios como lo soy yo. Ella es tan ungida como lo soy yo. Ella es tan amada por mi Padre Celestial como lo soy yo. Y cuando yo estoy consciente de eso, de que somos un equipo, coherederos de la gracia de Dios, del favor, de la misericordia de Dios, y no la trato así, mis oraciones no son escuchadas. No trates a las mujeres de la iglesia mejor que tu esposa. Sí, porque hay hombres que son una dulzura en la iglesia con las hermanas de la iglesia. Son una chulería aquí.
pero unos diablitos en la casa. Pero aquí no hay ninguno. Eso es allá. Eso es allá. Pues se pueden sentar los hombres. No se preocupe que el domingo vamos a comer un buen desayuno. Donde hay serios conflictos en las relaciones familiares y la cabeza del hogar no está demostrando las actitudes correctas que Pedro menciona, su oración, su comunicación con Dios está seriamente obstruida. De igual manera, las esposas deben seguir los principios bíblicos de sumisión al liderato de su hombre, de su esposo, si quieres que tus oraciones no tengan obstáculos. Hónralo como cabeza del hogar, sacerdote de tu vida y de tu familia. Dale su lugar. Yo no quiero problemas con ningún esposo aquí. Que usted sabe honrar a su pastor, pero no sabe honrar a su esposo. Que sabe respetar al pastor. Yo respeto al pastor de la iglesia, pero en mi casa mando yo. Y tratas a ese hombre como. Pero vienes aquí. Alabaré, alabaré. Ay, santo, yo siento a Dios, yo siento a Dios. Y hasta hablas lenguas, Ricky mamá. Y vas a la casa y usas esas mismas lenguas para maldecir a ese hombre. Abusadora. Efesios 5:22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo qué? O sea, no puedo estar sometida al Señor, pero no me quiero someter a mi esposo. Está fuera de orden. Dice como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Busque el marker amarillo, una línea roja. En todo. En algunas cosas. En todo. ¿Predicamos Biblia o no predicamos Biblia aquí? ¿Será que por eso Dios no escucha mi oración? Efesios 5:22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahí está el problema. Maridos, subrayen eso. Ya esto se convirtió en conferencia matrimonial. Subrayen: así como Cristo es cabeza de la iglesia, marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos hombres no se someten al señorío de Cristo, pero quieren que las mujeres se sometan al señorío de ellos. Cuando el orden bíblico es: así como tú te sometes a Cristo, tu mujer te seguirá. Pero qué bueno que no es aquí. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres están sujetas así a sus maridos. La segunda cosa que puede estorbar, y estoy terminando las oraciones, dentro de este contexto, puede deberse también a que haya algún conflicto sin resolver con algún hermano en Cristo o con otra persona. El Señor desea que nuestras oraciones no sean estorbadas con conflictos no resueltos. Tenemos la responsabilidad de presentarle todo a Él y de arreglar las cosas con la persona.
Si tú tienes algo en contra de un hermano o un hermano tiene algo en contra de ti, el orden de Dios es: ve a esa persona. No es que lo pongas en Facebook, porque a veces todo Facebook lo sabe antes que la persona. No es que mitad de la iglesia ya sabe que te pasó eso, pero jamás le diste la oportunidad a que esa persona te diga: wow, no sabía que te había ofendido, perdóname. Le estás previando la oportunidad de que el Espíritu Santo lo redarguya al tú presentarle un caso de que tú me ofendiste, varón, o hermana, usted me ofendió. Yo me sentí así asado cuando usted dijo eso, usted hizo aquello, cuando me miraste así, cuando no me saludaste, cuando me pisaste el callo, cualquier sea la razón. Y ahora yo vengo donde usted porque la Biblia me dice a mí que yo debo de venir a usted porque usted es mi hermano. Y tenemos que resolver esto entre familias. Por lo tanto, mira, me está pasando esto contigo, me siento así. Si en algo te ofendí, perdóname. Ay, hermano, yo no sabía que tú te sentías así conmigo. ¿Cuánto tiempo llevas así? Llevo 10 años. O sea que en 10 años Dios no ha contestado tus oraciones. Perdóname, te perdono. La Biblia dice: si no se arrepiente, entonces tráele el caso al pastor. Afortunadamente, todos los obstáculos de la oración, puestos de pies, pueden ser solucionados de inmediato. Esas son buenas noticias. Todo obstáculo de oración puede ser resuelto inmediatamente. Viniendo ante Dios en oración caracterizada primeramente por la confesión y el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dale un aplauso a Cristo. Mateo 5:23 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. No es que no des la ofrenda, déjala en el altar. Dice, sí, porque la gente lo lee mal. Ay, pues como no me siento tan enojado con el hermano, hoy no voy a darle una ofrenda. ¿Quién te dijo? Trae la ofrenda al altar, déjala en el altar y vete, reconcíliate. Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta su ofrenda. Ya la ofrenda está ahí, pero ahora tú la presentas ante Dios. ¿Por qué? Porque no hay obstáculo a tu oración. Ya no hay obstáculo a tu oración. Dios va a escuchar esa oración. Dios va a recibir esa ofrenda. Dios va a recibir ese sacrificio de adoración y de alabanza. Porque vio un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a perdonar y a reconciliar y no dar lugar al diablo a que traiga tanta división en los hogares y en congregación. Por eso dice que tenemos entonces la habilidad de confesar y arrepentirnos. Y una vez que hayamos hecho eso, disfrutaremos de un canal claro y abierto de comunicación con Dios. Y nuestras oraciones no solo serán escuchadas y respondidas, sino que estarán llenas de una profunda sensación de gozo. Al saber que vengo ante Dios con una conciencia limpia, con un corazón dispuesto a arrepentirse en el instante que Dios me diga: Carlos, tienes esto que resolver. Ay. Y ahora quiere Él vivir con mi mujer, con mi esposa, con la madre de mis hijos, como un vaso más frágil, o sea, un vaso de honra, para que nuestras oraciones, mi amor, ven acá, dame la mano.
Porque en estas alturas de este ministerio y de nuestro caminar y de los demás de 40 y pico de años que le llevo sirviendo al Señor, bueno, más de 50, ay, pero 40 de matrimonio junto a ella, no lo diga mucho. Es que nos vemos lindos, nena, no te preocupes. Tú te ves bella, let me tell you. Pero esos 40 años de matrimonio y los 40 años y más de ministerio que hemos hecho juntos, a estas alturas lo único que puede detener que Dios continúe haciendo lo que va a hacer con nosotros es si nosotros no nos honramos el uno al otro. Yo estoy consciente de eso. Por eso te digo públicamente I love you. Inclina tu rostro. Padre, venimos ante tu presencia. Te damos gracias. Tu palabra. Señor, una serie que hemos predicado sobre la oración y la importancia de orar. Cómo orar. Hay tanto más que podíamos decir. Pero hoy quisimos crear conciencia a tu pueblo, a tus hijos, a estos que te aman, que vienen semana tras semana aquí para servirte, y los que llegan quizás aún hoy también de visita. Tú les amas igualmente. Queremos adorarte, honrarte. Y si vamos a orar, pues ciertamente queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, que sean respondidas, sean aprobadas por ti. Y si hubiere algo que estorbe mi orar, pues entonces hoy te pido perdón, porque el que confiesa y se arrepiente alcanza misericordia. Y yo no quiero que no haya nada, Señor, que estorbe mi oración a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Habrá alguien aquí hoy que nunca le ha entregado tu corazón a Jesús? Todo en el camino del Señor comienza con una relación con Él. Él vino a salvar lo que se había perdido. Vino a deshacer las obras del diablo. Vino a restaurar la relación con el Padre. Vino a dar vida y vida en abundancia. Pero Dios siempre permite que nosotros ejercitemos la voluntad. Nuestro libre albedrío de poder decidir por nosotros mismos. Responder a la invitación. Pero la invitación está hecha. Ser de los que dijimos al principio, de aquellos que están esperando que Él regrese. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, no estoy hablando de religión, porque la religión no salva a nadie, sino la fe basada en el amor de Dios en el día de hoy, y le quieres entregar tu corazón, yo te invito a que lo hagas hoy antes de salir. O quizás le servías a Dios y te apartaste, pero qué bueno que llegaste a una casa de restauración y hoy te puedes volver a levantar. Queremos bendecirte en esa oración y ayudarte en el caminar en este lugar. Así que al conteo de 3, si ese eres tú, pastor, no me voy de aquí sin que Cristo sea mi Señor, y levantas tu mano y la aceptas, vamos a orar por ti. La 1, las 2 y la 3. ¿Quién dice yo? Yo soy una persona que hoy quiere recibir a Jesús.